siempre tener un título, tener la fecha o el corte con la que la información se está presentando y tener un formato, por simple que sea, siempre se va a ver mejor un formato pequeño en tema de números, de numeración, de orden y una pequeña línea que separa los encabezados. Entonces, esto es un formato súper sencillo, pero siempre se va a ver un reporte muy limpio. Entonces, en este caso, lo que hicimos la anterior semana fue, primero, de la base que nosotros tenemos en la pestaña de BD de trabajo, sacamos la familia, quitamos los duplicados, y lo que hicimos es utilizar dos funciones importantes, que es sumar sí y contar sí. En sumar sí, recordemos que tenemos tres parámetros. Vamos a tener el rango, que lo que indica es el rango de columna de donde nosotros vamos a estimar el parámetro a sumar. Es decir, en este caso nuestro rango era familia y vamos a coger toda la columna de familia de la base de trabajo. ¿Cuál era nuestro criterio? Nuestro criterio, en cambio, era la coincidencia que vamos a tomar en sumar, que sería la familia que tenemos en el cuadro resumen a nuestra izquierda en la columna B. Y por último, el rango de suma es la columna que tiene los valores que vamos a sumar, que para nuestro caso era riesgo total fin. De la misma manera lo hicimos para contar. Y aquí solo tenemos dos criterios. El primero es el rango, que me va a contar el rango en donde están todas mis familias, y el criterio nuevamente va a ser la familia coincidente que vamos a tener en este lado. Entonces, eso lo que nos arroja es la información de todo lo sumado en riesgo que coincide con nuestra familia, en este caso autoseguro, y las operaciones que se cuentan dentro de la familia autoseguro. Para esto generamos un pequeño reporte gráfico. En el caso hicimos un cuadro combinado en donde tenemos dos parámetros. Si se dan cuenta, utilizamos un segundo eje, un eje secundario, para mostrar una diferente escala. Esto nos va a ayudar cuando tenemos justamente cosas así, ¿no? En el caso, muchas veces tenemos un ratio de vencida o un porcentaje de recuperación. Es muy diferente a los saldos que nosotros normalmente estamos viendo. Entonces, si lo ponemos desde un mismo gráfico, lo que vamos a hacer es, al ser de diferentes escalas, el uno no lo vamos a apreciar. Entonces, en este caso hicimos uno combinado para que en barras le veamos al riesgo y en una línea a un segundo eje le veamos al porcentaje de participación, que puede ser claramente el ratio de vencida, el porcentaje de recuperación o muchos otros parámetros y campos que nosotros conocemos en nuestra gestión del día a día. Pasamos al ejercicio 2 y en lo que hicimos es también una fórmula que más o menos trabaja de la manera similar del contar sí, pero en este caso es el sumar sí conjunto, que lo que toma es un conjunto de criterios y parámetros para hacer una coincidencia y sumar. En este caso el resultado que estábamos buscando es que nos sume el riesgo total que está en la familia autoseguro y que coincide con un rango de mora menor a 120. En este caso cogí dos criterios para hacer una suma. En tema de criterios podemos coger n criterios, ¿no? Puede ser 2, 3, 4, 5, los que nosotros necesitemos para mostrar la información que requerimos. Entonces, eso básicamente fue lo que tuvimos en la clase anterior, y lo que vamos a hacer en esta clase, en cambio, ya es un poco de formato de texto para hacer cruces de bases. Vamos a utilizar la función buscar B y la función buscar H, que son importantes. Esta buscar H tiene una particularidad y les voy a mostrar cómo la enseño personal, cómo la uso personalmente cuando tengo muchos campos que cruzar. Entonces, en este caso, lo primero que quiero es que vayamos a la base de trabajo, todos a la pestaña de trabajo. Y lo que vamos a hacer es insertar dos columnas junto a la de columna de operación. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer
vamos a ponerle un nombre, que le voy a poner if2 y operación 2. Esto porque lo que quiero que hagan es que copiemos estos valores acá de identificación y operación. Qué raro. Una vez que Ya copiemos se salió. esto, lo que necesito es, muchas veces nosotros recibimos los reportes con el formato de número, no con el formato adecuado de identificación y operación. Y muchas veces perdemos información o se nos complica el poder hacer un cruce con otra base de datos que tenemos. Entonces es muy importante siempre tener una homologación, digámoslo así, de parámetros en donde tengamos los mismos formatos para que el cruce de bases sea mucho más sencillo. En este caso, quiero mostrarles cuál es la diferencia cuando tenemos la identificación y la operación en texto y en número. Entonces, lo que vamos a hacer primero es seleccionar toda la columna de operación y le vamos a convertir a número. Damos un clic en este botón de alerta que está aquí en amarillo y ponemos convertir en número. Entonces, vamos a apreciar que toma un tiempo considerable en sus computadoras, también va a pasar al hacer justamente por este método de convertir en número. Entonces, veamos si lo podemos recuperar. Y si no, quiero que vean la diferencia entre realizarlo de esta manera y de otra manera alternativa que les voy a mostrar. No, para este caso creo que no resistió. Tenemos cerca de 7,000 registros y al elaborar esto se demoró un poco y puede ser que se me dañe el archivo. Entonces, no es lo más óptimo utilizar esa funcionalidad del Excel para hacer una convertibilidad de texto a número. Entonces, en este caso, en operación vamos a hacer muy diferente. Quiero que pongan igual. Nos vamos a ir a la identificación de operación y le vamos a hacer una multiplicación por 1. En este caso, el formato de la celda está en texto. Voy a cambiar a general y le voy a dar un enter. Y como siempre vamos a hacer el autocompletado yendo hacia la parte inferior de la celda. Cuando se nos pone una cruz en negro, dando doble clic, se convirtió en un número. Entonces, es mucho más sencillo el utilizar esta pequeña fórmula, ¿no? De multiplicar por 1 para que los textos se vuelvan número. Ahora quiero que verifiquen dos cosas. Nos vamos a señalar las dos columnas y quiero que pongan en el formato de número. Y reducimos los decimales. En este caso, vamos a ir a este primer ejemplo que es en nuestra línea 3, donde voy a marcar y quiero que validen el número de operación. Esto es una tarjeta. Si notamos, hay una diferencia en el último dígito. Y es lo que nos pasa muchas veces. Muchas veces nos transmiten información en un formato de número y lo que hacemos es perder un dígito. Esto básicamente lo hace porque Excel admite solo hasta 15 dígitos en un número por temas de estandarización. Entonces, al tener nosotros una tarjeta de 16 dígitos, el último dígito, al no ser reconocido por Excel, lo llena con 0. Esto pasa cuando cambiamos de formato. Cuando recibimos formatos de número, siempre vamos a tener esta complicación en temas de tarjeta de crédito. Entonces, esto nos puede complicar mucho más aún cuando hacemos un cruce, porque no van a ser coincidentes. Si yo cruzo y busco esta en una columna que esté en texto, no me va a encontrar por la diferencia del último dígito, que debería ser 5. Entonces, quería primero que visualicen esto, y es que es muy probable que todos hayamos recibido información de esta manera, pero de esta manera no es la adecuada, no es la correcta. Entonces, en este caso, siempre que solicitemos información, debemos solicitar la información tanto de identificación y operación
nos la envíen en formato de texto. Es muy importante que nos hagan esto porque nos va a ayudar mucho a los parámetros que nosotros tenemos de llenado. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es una nueva inserción de 2 columnas y lo que voy a hacer es tener un I3 y una operación 3. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Ahora va a ser muy importante porque quiero justamente, digamos que lo único que necesitaban es identificación y les mostré y les dieron la información de esta manera, pero ustedes requieren que esté a 14 dígitos para hacer un cruce. Entonces, lo que vamos a hacer es una fórmula en donde nos indica, esto es solo para el texto de la identificación. La fórmula se llama texto y vamos a tener 2 parámetros. El valor va a ser la identificación que teníamos en número y el formato, como lo vamos a transformar a texto, vamos a poner siempre entre comillas. Y vamos a hacer un llenado de ceros. Quiero que llenen 14 ceros aquí. Acuérdense que para nuestras tablas siempre utilizamos 14 dígitos de cédula. Entonces llenamos con 14 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Y vamos a ver que nuestro formato cambió. Cambió de número a texto y se autocompletó con ceros a la izquierda hasta llegar a 14. Como lo hacemos usualmente, damos doble clic en la parte inferior de la celda para que se haga el autocompletado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos manden la operación? Entonces, primero, siempre nosotros exigir que cuando nos compartan información lo hagan en formato de texto. Pero muchas veces vamos a recibir de esta manera. No vamos a recibir, incluso cuando esté en texto, no hay una forma homogénea de la operación. Si podemos apreciar, algunas operaciones tienen 10 dígitos, las cédulas tienen 16, tienen 10, tienen 5, tienen 4. Entonces, no es una forma homogénea de operación. Y normalmente las tablas, y mucho más en el actual servidor de Business Intelligence, hace que la operación vaya exigentemente hacia los 16 dígitos. Entonces, ¿cómo hacemos para completar en este sentido? En este vamos a hacer una función combinada, ya que, como les indicaba, al buscar un cambio de texto a valor de número, vamos a perder el último dígito, entonces necesariamente necesitamos combinar aquí 2 funciones para que lo haga correctamente en nuestro Excel. En este caso, lo que vamos a hacer es, primero, hacer una función en donde nos diga, una función lógica donde nos diga si el largo. Esta función de largo solo nos va a botar como resultado el número de dígitos que está dentro de una operación. Entonces, el largo de esta operación, si es mayor a 14, es decir, si es una tarjeta que tiene 15 o 16, que tiene 16 dígitos, bueno, podemos ponerle 15 exigentemente. Si tiene 16 dígitos, que nos coloque exactamente la misma operación o el número de tarjeta, y si es que es diferente de este parámetro de 15 dígitos, pues le llenamos con una función texto en donde nos tome la operación y nos haga un llenado con 16 ceros en este caso. Les conté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cerramos paréntesis, recuerden siempre entre paréntesis porque estamos dando un formato de texto. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis nuevamente para cerrar el segundo ciclo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nos está pasando de un formato de texto sin homologar hacia un formato homologado de 16 dígitos. Nuevamente vamos hacia la parte inferior de la celda, doble clic y nos va a llenar. Entonces, este es el formato y los voy a pintar en un color diferente. Este es el formato más adecuado al momento de que nosotros hagamos cruce. Es muy importante al momento de hacer un cruce que los formatos estén bien definidos en ambos lados, tanto en el archivo A como en el archivo B que vamos a hacer el cruce,
porque si no, lo que vamos a tener es fallas del momento de cruzar y vamos a tener pérdida de información. Entonces, en este caso, nuevamente lo que voy a hacer es insertar una columna y a este le voy a poner un identificador común que va a ser el concatenado. ¿Para qué voy a utilizar esto? Es porque normalmente no debería pasar. No debería pasar, pero pasa y nos puede pasar con algunas otras funcionalidades o bases de datos que nosotros queramos utilizar. Y es que al momento de cruzar pueden existir identificaciones u operaciones incluso duplicadas. Entonces, lo que siempre voy a buscar es primero hacer un registro único de datos para que al momento de cruzar solo me bote un resultado y no tenga justamente esta diferencia de resultados por duplicidad. En este caso, lo que yo le recomiendo siempre al momento de hacer un cruce de bases a nivel de operación es hacer un concatenado. Vamos a la función concatenar y lo que vamos a concatenar es los dos textos. El texto 1 va a ser mi identificación a 14 dígitos y el texto 2 mi operación a 16 dígitos. Entonces, siempre en este tema, lo que vamos a obtener es un registro único concatenado de identificación y operación que nos va a permitir siempre tener un formato homologado, un registro único al momento de hacer nuestras cruces. En este caso, vamos a insertar una pequeña función adelante de esta, porque existen a veces, bueno, en realidad hay pocos casos que la base nos bota muchos más dígitos de los que el Excel tiene aquí. Entonces, a veces cuando nos dan la operación en texto, lo que están haciendo es botarnos la operación con nuestra tarjeta de crédito, los 16 dígitos en número, y existen 4 dígitos en espacio adicionales que igual tenemos que quitar de allí para que en ese momento del cruce solo nos tome lo que necesariamente debe tomar. En este caso, lo que vamos a hacer es la función espacios y cerramos paréntesis. La función espacios lo único que va a hacer es buscar el texto que nosotros le indiquemos y quitarle los espacios tanto antes como después que no sean necesarios. En este caso, si mi operación en la tarjeta tenía unos espacios al final, pues la fórmula espacios quita eso y solo deja el número. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es una limpieza importante del contenido que tiene nuestra tabla para hacer y lograr un cruce mucho más hábil. Entonces, en este caso, vamos a insertarnos en un primer cruce. Lo vamos a hacer primero con este concatenado. Entonces, lo que necesito y requiero es generar una nueva hoja a la que le vamos a poner ejercicio 3. Entonces, en este caso vamos a ir, le movemos para la izquierda si desean, a la base de trabajo y solo voy a coger los primeros 10 registros. Y los transmitimos acá y lo vamos a poner con clic derecho. Si mostramos estos atajos de pantalla, cuando nos muestra una carpetita con el 1, 2, 3, es que solo vamos a pegar valores, no formatos. Entonces elegimos ese. Nos vamos nuevamente a la base de trabajo. Copiamos la operación y pegamos en valores. Vamos a realizar justamente la homologación del texto que teníamos, que lo hicimos en la base de trabajo, para buscar tener algo homogéneo y de esta manera hacer un cruce rápido y que nos permita hacer una primera visualización de búsqueda. Entonces, en este caso, hacemos un ID y una OP. Entonces, como lo indicaba, bueno, en este caso
Vamos a hacer una validación nada más, ya que la identificación está en formato correcto. Entonces vamos a poner igual largo. Entonces, si nos vamos a fijar, el largo de mi identificación es 14 dígitos, que es lo correcto. Vamos a hacer lo mismo con operación y vemos lo que les indicaba, ¿no? Tenemos dígitos muy disparejos y en este caso, si se dan cuenta en la tarjeta, nos está botando como resultado 20 dígitos, cuando la tarjeta tiene 16. Eso quiere decir, si nosotros juntamos un F2 en la celda de operación, vamos a ver que tiene 4 espacios. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es una pequeña minería de esta operación y lo vamos a hacer de esta manera. Simplemente hacemos la fórmula espacios de operación, cerramos paréntesis, damos clic y listo. Nuevamente, si necesitan, lo podemos copiar nuevamente aquí y le vamos a poner como validación. El largo y cerramos. Doble clic y vemos que pasaron de 20 dígitos a 16. Ahora mi operación ya no tiene los espacios que estaban sobrando a su derecha. Entonces, este es el formato adecuado que aún no podríamos usar, pero lo podemos homologar mucho más fácilmente. Entonces, vamos a volver a hacer la fórmula que hicimos en la base de trabajo con operación 3 y vamos a poner igual si el largo, o bueno, en este caso vamos a reutilizar lo que tenemos en la validación y le ponemos esto. Como esto ya le está agotando la fórmula de largo, puedo poner si esto es mayor a 15, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué lo me va a arrojar si es verdadero? Que me bote el número de operación. Y si no, si es menor a 15, es decir, en este caso 9, me rellene con mi fórmula texto el valor de una operación a 16 dígitos. No nos olvidemos poner el llenado de ceros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cerramos paréntesis. Y nuevamente voy a hacer la validación simplemente por un tema de visualizar los cambios. Y vamos a ver que ahora tenemos algo súper homologado, que es nuestra operación a 16 dígitos, sin perder el último dígito, ya que es 85, y 85 es exactamente lo mismo. Para este caso, vamos a generar el concatenado único para que tengamos registros únicos. Concatenamos la identificación y la operación. En este caso ya tenemos registros únicos y lo que vamos a buscar es a qué familia pertenecen, ¿no? Entonces es muy importante que nos enfoquemos en este momento porque es una de las funciones que más van a utilizar al momento de hacer cruce de bases, que es el buscar B. En este caso debemos tener claro cuál es el sentido de los parámetros que nos está ayudando en esta fórmula, que es el valor buscado. El valor buscado para nosotros, y nuestro ejemplo va a ser el concatenado. ¿En qué matriz vamos a buscar? Vamos a buscar en la matriz de base de trabajo, en donde teníamos nosotros el concatenado, porque es en donde va a ser la coincidencia. Y vamos a elegir hasta nuestra columna familia. Es importante que siempre la columna de resultado esté dentro de nuestro rango de búsqueda, porque nosotros vamos a buscar parametrizar de esa manera y que nos dé el resultado que deseamos. En este caso, vamos a coger desde el concatenado hasta la familia, es decir, 4 columnas, y lo vamos a hacer para abajo, es decir, seleccionamos todos los registros que tenemos. Recuerden en la primera clase lo que decíamos: fijar
Entonces, en este caso, fijamos que solo la búsqueda se haga en esas celdas y el siguiente parámetro es el indicador de columnas. Y aquí es muy clave lo que les decía. El indicador de columnas nos va a decir en qué columna está nuestro resultado. En este caso, nuestro resultado va a estar en la columna 4. Acuérdense qué familia es lo que queremos buscar y está en nuestra columna 4 de lo que seleccionamos. Y por último, nuestro último parámetro es verdadero o falso. Cuando cogemos verdadero es una coincidencia aproximada, es decir, si nuestro registro no encuentra una coincidencia exacta, va a tomar la coincidencia que esté más cercano a él. Digamos que estamos buscando el 3 en una lista del 1 al 10, pero que no tiene el 3, muy probablemente nuestro resultado va a ser el 2, porque es lo más cercano a la coincidencia del 3. Más o menos eso es lo que hace este tema de la funcionalidad de coincidencia. Nosotros, como estamos buscando un valor exacto, vamos a utilizar el parámetro falso, que es una coincidencia exacta, es decir, que nos va a encontrar tal cual el concatenado. Y cerramos paréntesis. En este caso, nuevamente, lo que vamos a hacer es un autollenado y lo que nos está arrojando es de qué familia era cada una de las operaciones. Entonces, yo creo que este es nuestro primer ejercicio de búsqueda. Y lo que quiero, seguido a esto, es simplemente introducir una pequeña fórmula que nos va a ayudar a ordenar de una mejor manera al momento de que nosotros no encontramos un dato. Entonces, quiero que ustedes me ayuden haciendo un registro desde aquí. Yo creo que en lo que voy a pintar en la fila 15, voy a poner mi cédula, mi invento. 17, 18, 21, 23, 90. Y me invento cualquier operación, 67, 54, 89, 0. Vamos a recorrer esto y vamos a ver que mi validación me bota que la cédula no está parametrizada ni la operación. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es retirar los espacios de mi operación, hacer una nueva validación, no ha cambiado nada. Voy a hacer el llenado con mi fórmula de la operación, pero en este caso necesariamente me tendría que hacer también un llenado de mi identificación. Entonces, lo que voy a hacer es insertar una columnita aquí y poner identificación 2. Solo voy a hacer el llenado para esta y lo que ponemos es texto de mi cédula con 14 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dígitos. Cerramos paréntesis y listo. Entonces, para este caso, vamos a tener ya la validación y números de largo de mi tarjeta. Y en mi concatenado, si se dan cuenta, lo que estaba tomando es el principal, ¿no? Voy a simplemente hacer un concatenado con la identificación 2, que es la que ya hice los parámetros alineados con mi operación. Entonces, lo único que voy a hacer es arrastrar esta fórmula y, claro, naturalmente, como mi registro no está en la base, me va a salir como NA o no asignado. Entonces, muchas veces hacemos un llenado manual, ¿no? Tenemos ya el cruce de datos, pegamos en valores y al no ser esto un formato que nos permita identificar o mostrar de una manera eficiente los que no encontramos asignados en un match, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar
y le vamos a poner familia 2. Y lo que vamos a hacer es una diferencia en esto. Y es que mi fórmula, vamos a insertar un pequeño análisis anterior en donde diga lo siguiente: sí, error. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Es que si el resultado final de un valor o una fórmula es un error, como el que nos indica acá abajo, que es no asignado, nos asigne un valor en texto o en número de lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, en este caso, mi valor va a ser mi fórmula de búsqueda. Lo que estábamos buscando es mi concatenado en la base de trabajo. Recuerden, mi familia está alineada en mi columna 4. Es por eso que el parámetro de búsqueda va a ser el 4 en lo posterior. No se olviden que vamos a darle un F4 para que se fijen. Y aquí, bueno, como me cambié de hoja, me va a salir el nombre de la hoja principal, pero le borro hasta antes del punto y coma. Y lo que pongo es 4. Y mi coincidencia va a ser falsa y cierro paréntesis. Ese sería mi valor, mi primer parámetro de búsqueda en el cierre. Pongo un punto y coma y lo que voy a hacer es ahora llenarle. Entonces me va a mostrar, en vez de SMA, yo quiero que me ponga sin familia. Cerramos corchetes, damos el autocompletado y esta es la diferencia notable. Pasamos de tener un resultado como un error de fórmula en NA a tener ya un parámetro vistoso que me dice sin familia. Entonces, esa es la pequeña diferencia de insertar esta fórmula antes de cruzar yo las bases de datos. Entonces, normalmente esto lo ocupamos es para generar un reporte mucho más limpio, ¿no? En un reporte ya agrupado ya no voy a ver que tenemos una familia NA, sino simplemente vamos a tener una suma o una cuenta de los parámetros que dicen sin familia. Entonces es mucho mejor para nosotros mostrar así nuestros reportes, son mucho más ordenados, mucho más limpios y tienen conceptualmente la lógica que nosotros necesitamos dar. Entonces este es nuestro primer parámetro de búsqueda. Ahora vamos a introducir una fórmula que es bastante importante en realidad, que es el buscar H. Esto les va a ayudar muchísimo en el momento que ustedes necesiten hacer un cruce de bases, pero necesiten varios campos. Acuérdense que ahorita, en este momento, hicimos la búsqueda de un solo campo. Entonces, esto al utilizar la memoria interna de su computadora, entre más datos sean los que van a cruzar, mucho más tardará. Entonces, digamos, tenemos un reporte A de 50,000 registros y queremos cruzar con un reporte B que tiene 100,000 registros. El momento que hagamos el buscar B de un solo parámetro, va a tomar minutos de búsqueda. Y mucho más si buscamos 2 o más campos. Es decir, queremos la familia, queremos el producto, queremos el riesgo, los días, el estado de préstamo. Se va a multiplicar por 5 el tiempo que demora o que demoró en simplemente buscar un parámetro, porque ¿cuál es la lógica del algoritmo de búsqueda de esta función? Es tal cual, si lo llevamos al mundo real, es como nosotros anteriormente buscábamos en la guía telefónica, ¿no? Entonces nos decían un nombre y lo que nosotros hacíamos es como que buscar de página en página hasta encontrar el nombre y botar un resultado. Eso es lo que nos hace una búsqueda, el algoritmo de búsqueda del Excel. Entonces, imagínense, sí, aparte, si tengo 5 guías, la una guía me da el teléfono, la otra guía me da la dirección, la otra guía me da el número de casa y la otra guía me da las últimas compras que han hecho. Entonces, el algoritmo hace lo mismo, ¿no? Primero buscamos en la primera guía, ponemos el resultado. Buscamos en la segunda guía, ponemos el resultado y así, etcétera. Entonces, el tiempo de búsqueda se vuelve bastante extenso si lo hacemos de esa manera. Entonces, en este momento, lo que
les voy a indicar es una búsqueda, un algoritmo que les va a ayudar a hacer mucho más fácil el momento que tengan cruzar bases que requieran muchos campos. Entonces, en este caso, lo que requiero es, vamos a hacer, vamos a incluir aquí un pequeño orden. Entonces, en este caso, nos vamos a ir a nuestra base de trabajo y vamos a insertar junto a nuestra columna de concatenado una nueva columna y le vamos a poner orden. Entonces, en este caso, lo único que quiero es que le pongan 1, 2, 3, 4. Entonces, normalmente el Excel identifica que existe un orden que le quieren dar cuando ponemos más de 4 filas seguidas saltándonos un número, reconoce ya que es un orden y al dar doble clic me va a generar un orden automático hasta el último registro. De igual manera, si necesitamos hacerlo como fórmula, ponemos poner igual el número de arriba más 1. Esto nos va a dar exactamente el mismo resultado, simplemente con una fórmula. Pero ustedes se preguntarán qué es lo que necesitamos o por qué ponemos este orden. Este orden nos va a ayudar a parametrizar de una mejor manera y hacer una búsqueda total de algunos campos. Entonces, en este caso, nos vamos a nuestro ejercicio y en este orden vamos a buscar nuestro concatenado. Lo vamos a poner igual, sí, error, porque lo que quiero es que no me bote el error de fórmula. Hacemos la búsqueda de mi parámetro, que va a ser el concatenado, hacia el concatenado y el orden, que van a ser solo 2. No nos olvidamos siempre fijar el parámetro de búsqueda de resultado va a ser el 2, porque está seguido, ¿no? Es nuestra segunda columna del resultado que buscamos. Y por último, la coincidencia va a ser exacta. La coincidencia la pueden poner como falso o como 0 para que sea exacta. Y por último, si es error que me ponga sin orden. Y cerramos. Entonces, en este caso, lo que me está trayendo es el número, ¿no? Es el número que yo tengo asignado en mi base de trabajo. Entonces, yo sé que mi identificación que termina en 72 y tiene la operación 51900, en mi base se encuentra en la fila 1. Mi siguiente en la fila 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, simplemente al final de esta voy a poner más 1 y ya les voy a indicar por qué. Si le ponemos hasta el final, vamos a tener otro valor, porque mi fórmula está afuera. Entonces, lo que vamos a hacer es, mejor este más 1, ingresarlo antes del punto y coma, para que así mi fórmula del sí error me bote el sin orden. Entonces, en este caso, ¿por qué hice esto? Porque al utilizar mi búsqueda en buscar H, siempre mi búsqueda normalmente el algoritmo en buscar B es busco una celda en una columna. En cambio, el buscar H es busco una fila y mi resultado va a ser el parámetro de la columna que yo, el parámetro del número de fila que yo le dé. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es, y lo vamos a poner aquí, vamos a buscar algunos parámetros. Entonces, quiero que tomen código, producto, familia, y lo traspasen acá. Y también quiero que me bote el estado de préstamo, inicio y fin. Y lo pegamos en valores. Entonces, si nos damos cuenta,
Esto sería como generar lo que les decía, ¿no? Buscar en una de las cada guías cada valor, si lo haríamos por el buscar B. Pero en el buscar H vamos a hacer algo mucho más sencillo. Entonces ponemos igual, en este caso vamos a poner igual sí error, para que no nos bote resultados en donde no debe. Y vamos a hacer una búsqueda, es el segundo, buscar H. Entonces, ahora cambia el algoritmo y ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el nombre de la columna. En este caso, como voy a tener una matriz que llenar, voy a fijar la fila. Recordemos, se fija celda, se fija fila. Punto y coma. ¿En dónde vamos a buscar? Aquí es algo súper interesante y es que no me interesa iniciar en el punto de búsqueda, sino que puedo coger absolutamente toda la base. Entonces, copio toda la base, fijo, y ahora el indicador de filas. Y es justamente lo que les decía. Mi indicador de filas va a ser este orden que yo le di. Y lo que voy a hacer es fijarlo. Como tengo que recorrer hacia abajo y hacia la derecha, voy a fijar en columna. Y por último, mi coincidencia tiene que ser exacta. Y mi función de sí error lo que me va a arrojar es no asignada o no encontrada. Y cerramos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? Y ahí les voy a explicar por qué le sumamos uno, ¿no? Cuando el buscar H hace la búsqueda, lo que va a hacer es buscar mi código producto en mi base de trabajo, me encuentra y lo que me bote es el resultado de filas, pero el resultado lo toma desde la primera fila, es decir, el encabezado es la fila 1. Mi primer registro es la fila 2 y es por eso que yo le sumo 1 para que el resultado que me arroje es desde la línea 2 hacia abajo. Entonces, en este caso, lo único que me queda es, lo que podemos hacer es copiar y pegar en todos. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más sencillo, mucho más rápido. Llené de una manera mucho más eficiente 5 campos de manera inmediata. No se demoró nada hacer mi búsqueda. Y esto lo podemos revisar. Si ustedes buscan este concatenado, busquémoslo acá. Es que no está en valores. Bueno, pero es mi primer registro. Tendría que estar en valores para que mi búsqueda dé resultados. Entonces vemos que es mi primer registro, pero que esté en la fila 2. Que tiene mi código de producto 947, es un crédito microfinanzas y tiene una familia banca comunal. Entonces vemos 947, crédito microfinanzas banca comunal y su estado está en por vencer en inicio y por vencer en fin. Entonces normalmente si hacíamos un buscar B, teníamos que hacerlo de parámetro en parámetro. En este caso lo que hicimos es fijar un orden y hacer una búsqueda para todos los campos que necesitemos. En este caso lo podemos llenar de 1000 campos, que el llenado va a ser automáticamente mucho más eficiente y mucho más rápido cuando necesitemos hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué hicimos en resumidas cuentas? Incluir una combinación, ¿no? Hicimos una primera búsqueda con la función buscar B para buscar el orden y todos los campos que necesitábamos llenar a nuestra derecha lo hicimos con un buscar H que en manera más eficiente solo nos busca los encabezados y nos da el resultado del número en orden que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso, creo que es bastante interesante realizarlo de esta manera porque muchas veces nos vamos a encontrar con limitaciones de la herramienta cuando hacemos búsquedas muy extensas. En este momento hicimos una pequeña búsqueda de 10 registros que no va a ser muy pesado para nuestra herramienta, pero como les dije, si hacemos 50,000 versus 100,000,
hacer una búsqueda así, de esta manera, va a ser muy complejo, nos va a costar mucho y va a ser tedioso. Muchas veces perdemos información, no podemos recuperar, se nos cuelga la máquina, no podemos utilizar ninguna otra herramienta mientras está cruzando, entonces es mucho más eficiente. Entonces, ahorita les voy a dar una pequeña herramienta que está aquí que es como un complemento, digámoslo así, de Excel, que nos va a permitir hacer un cruce, pero de bases masivas. Muchas veces tenemos, como les digo, tenemos una base de 50,000 por una de 100,000 y hacer un cruce de esta manera nos va a ser imposible en esta herramienta. Entonces, necesito que en su escritorio generemos dos cosas. Vamos a generar primero un nuevo archivo. Entonces, un atajo de teclado es Control U y me va a generar un nuevo archivo, en donde lo que voy a hacer es simplemente llevar mi base de datos y la vamos a pegar en valores. Entonces, en este caso tengo el pegado en valores y quiero que la guarden este archivo en su computadora. Y lo vamos a llamar DDD temporal 1. Y guardamos. En este caso no me interesa tenerlo aquí. Nuevamente voy acá y genero un nuevo archivo con Control U. Y lo que me voy a traer es este catálogo de familia. Entonces, en el catálogo de familia, igual copio toda la base, pego en valores y voy a guardar en este caso, nuevamente en mi curso de Excel, como una base temporal 2, catálogo. Y cerramos. Entonces, nuevamente le damos Control U y aquí voy a utilizar, quiero que se vayan a la pestaña Datos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar algo que se llama Power Query, en donde nuestra funcionalidad de conexión de datos nos va a ayudar mucho más eficiente y mucho más fácil a cargar y hacer esta búsqueda de datos cuando necesitamos hacer un cruce muy grande de base de datos. Entonces vamos a nueva consulta desde un archivo, desde un libro. Y vamos a coger mi primera base temporal e importamos. Al momento de importar, lo que nos va a salir es esto, ¿no? Es un navegador en donde nosotros decimos, en la hoja 1 está mi información, nos carga la vista previa y le vamos a tratar de editar un poco porque Excel reconoce a cualquier número como número y le quita el formato de texto. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es dejar en formato de texto identificación y operación. Nos vamos a transformar y en el tipo de datos vamos a cambiar a texto. Entonces, en este caso nos va a poner en formato de texto la operación identificación. Nos vamos a la pestaña inicio y cargamos cerrar y cargar. En este caso, en la parte derecha de nuestra pantalla nos va a salir un menú de consultas de libro en donde se están cargando todas mis observaciones. Entonces, aquí ya tengo, me dice hoja 1. Y que ya se han cargado
Voy a cargar nuevamente, ¿ya? No sé por qué me está saliendo ese error. Ok, me parece que ya está cargado. Voy a hacer nuevamente una nueva consulta y vamos a cargar mi archivo temporal 2, que era mi catálogo. Importamos la hoja 1. En este caso, no tengo yo operaciones o identificaciones, entonces simplemente lo cargamos directamente, sin editar. Entonces, en este caso ya me cargó. En mi primer archivo me cargaron 7.439 filas y en mi segundo archivo 498 filas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, yo quiero llevar, en este caso, ¿qué les estoy mostrando en este catálogo? Es mi catálogo de productos y lo que tengo aquí es mi familia. Entonces, voy a ir a mi hoja 1 donde me dice, doy clic derecho y voy a ir a combinar. En combinar, mi hoja 1 se me va a dar una prevista de los datos que tengo. Entonces, aquí también es clave cómo lo crucemos, ¿no? Entonces, digamos que yo en mi otra base tengo identificación y operación, la clave de cruce sería las dos, 1 y 2. Pero en este momento no vamos a hacer ese cruce, sino nos vamos a ir al código de producto y la segunda base va a ser mi hoja temporal 2, en donde voy a elegir igual el código producto. Y lo que voy a poner es aceptar. En este caso, lo que voy a hacer un match de toda mi primera base con mi segunda base, que es mi catálogo. Y en esta nueva columna, si damos clic, nos va a identificar cuáles son los campos que nosotros podemos poner en esa base. Entonces, lo único que me interesa a mí es marcar esta familia 2009. Ok. Entonces, ya nos muestra la familia 2009 y cerramos y cargamos. En este caso vemos que se vuelven a cargar 7.439, que es lo mismo que coincidía con mi hoja 1, pero ¿qué es lo adicional? Es que si se van al final, tengo una nueva columna que me dice familia 2009. Es decir, me hizo un cruce por mi código producto y lo que me está arrojando es del catálogo que tengo en mi temporal 2, es mi banca comunal, bueno, en este caso que es la familia 2009. Entonces, esta herramienta nos va a servir mucho cuando nosotros tengamos que hacer una carga de información masiva. Cuando les digo, ¿no? Para los amigos que están aquí de legal, que necesito hacer un cruce del reporte jurídico de enero versus el reporte jurídico de febrero. Es una carga de 70.000 versus 70.000. Entonces, hacerlo en Excel en realidad va a ser muy agobiante porque la herramienta no está hecha o diseñada para sostener un tipo de así de cruces. Por eso es que hay incluido un complemento que se llama Power Query, en donde nos permite hacer
una consulta de base de datos relacional en donde nos carga los datos aquí, y el algoritmo de merge o de match o de búsqueda es muy diferente aquí, ya que no toma una búsqueda de uno a uno, sino es una búsqueda de datos relacionales. Entonces, en este caso, el algoritmo es muy diferente de búsqueda, es mucho más óptimo y se ajusta mucho más cuando tenemos grandes proporciones a cruzar. En este caso, ya en el momento que tenemos los resultados del merge, nosotros podemos utilizar la base como que fuera una tabla normal de Excel. Podemos hacer gráficos, podemos hacer una tabla dinámica, podemos hacer funciones o cualquier cosa que nosotros deseemos. Entonces, creo que por el tiempo va a ser por hoy, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que si lleven más aciertos que dudas, recuerden que siempre les digo, estoy abierto a las consultas que ustedes necesiten hacer o a las puntualizaciones que necesiten para ejercer su trabajo de una mejor manera. Siempre les dejo mi número en el chat, anótenlo, ténganlo en cuenta. Si ustedes en el transcurso de la semana tienen alguna duda al revisar las fórmulas o quisieran resolver algo de su trabajo, decirme, yo qué sé, Luis, necesito una fórmula que me ayude a generar una validación para este reporte que yo hago, pues yo lo reviso y busco la mejor manera y lo explicamos en la siguiente clase en los primeros 5 minutos para que de esta manera generemos el conocimiento específico que quiero que lleven a su trabajo. Entonces, recapitulando qué es lo que hicimos y qué es los ejercicios que nos pasamos hoy. Uno es en la homologación, de todo el tema de formatos de operación e identificación. Dos, el tema de el buscar B, que es muy importante cuando hacemos un cruce, pero tenemos que tener en cuenta la limitación cuando hacemos cruces muy grandes. Buscar H, que nos ayuda a hacer una búsqueda o un cruce cuando tenemos muchos campos que llevar hacia la otra base y nos va a ayudar a que mejore el algoritmo de búsqueda. Y por último, esta pequeña herramienta que lo vimos brevemente, pero es bastante potente, y esto me gustaría que lo revisen, es el tema del Power Query, en donde nos permite hacer consultas e importaciones de datos hacia la nube, digámoslo así, de Microsoft, y que el cruce sea mucho más eficiente al ser bases relacionales. Entonces, creo que eso es todo por hoy. Les voy a dejar en el chat mi número. Y estoy abierto siempre a todas las consultas que me necesiten hacer. Y en este caso nos veríamos el próximo viernes, en donde en los primeros minutos vamos a nuevamente a resolver cualquier duda que tengamos acerca de esto. Y vamos a adentrarnos ya a tablas dinámicas y gráficos. Y también vamos a tener un pequeño repaso que me pidió el amigo David, que lo hagamos un repaso brevemente de la herramienta del Outlook, en donde vamos a aprender a realizar alertas, a realizar hojas distintas para discriminar a quienes nos envían los correos y cosas así, cosas que nos van a ayudar a hacer mucho más funcional nuestro correo y a visualizar en realidad muy importante, ¿no? Muchas veces nos llenamos de correo que no son interesantes o no son importantes para nuestro trabajo y necesitamos siempre ver lo más importante de manera visual mucho más enfocada. Entonces, eso creo que es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Espero que les sea de mucho uso, mucha utilidad todo lo que estamos aprendiendo y como siempre, cualquier consulta, háganmelo saber a mi número personal. No hay ningún problema. Yo de lunes a jueves tengo el tiempo para revisarlo y el viernes hacemos cualquier tipo de criterio de consulta en los primeros minutos de la clase. Nuevamente les agradezco por estar aquí, que tengan un excelente día y no se olviden, revisemos siempre las clases por si algo no les quedó claro. Las clases están subidas en el Drive, el archivo también lo voy a actualizar y a subir para que ustedes lo puedan evaluar de mejor manera si es que necesitan y sigan practicando. Esto es mucho de práctica.
mucho de práctica y la herramienta del Excel es muy potente, entonces, según su curiosidad va a ser lo que aprendan. Siempre ponerme a su disposición y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.